A lo largo de la historia, muchas personas han nacido rodeadas de títulos de nobleza y del derecho a comandar súbditos y ejércitos, pero solo unos pocos estaban destinados a alcanzar la verdadera grandeza, convirtiéndose en leyendas cuyos nombres se perpetúan a través de los siglos. Napoleón Bonaparte fue uno de los hombres más poderosos del mundo, con una personalidad compleja y una extraordinaria fuerza de voluntad. Pretendía conquistar un rico imperio y elevar a Francia a la categoría de país más importante del mundo. A pesar de ser una figura tan importante en la historia de Francia, la familia de Napoleón era en realidad de origen italiano. Su padre se llamaba Carlo Maria Buonaparte y descendía de un linaje noble que vivía en la región italiana de la Toscana. Su madre era María Letizia Ramolino, una mujer austera y valiente que se casó con solo 14 años y dio a luz a una numerosa prole de 12 hijos y tuvo una gran influencia en la crianza y educación de Napoleón. Bautizado con el nombre de Napoleone di Buonaparte, nació el 15 de agosto de 1769 en la ciudad de Ajaccio, situada en Córcega, isla que perteneció al dominio italiano, pero que fue anexionada por Francia en 1768. Cuando tenía 9 años, su familia lo envió a la Francia continental, donde Napoleón comenzó sus estudios en una escuela religiosa, pero pronto fue trasladado con una beca a una academia militar en Brignais-le-Château. Durante gran parte de su juventud, Napoleón fue objeto de burlas por parte de sus compañeros debido a su lugar de nacimiento, su baja estatura, sus costumbres y por hablar francés con un fuerte acento, típico de los habitantes de Córcega. En cuanto a la cuestión de la baja estatura de Napoleón, en realidad no es más que una leyenda. Esta fama fue creada por los propagandistas ingleses que buscaban desmoralizar la imagen de Napoleón durante su ascenso al poder. Aunque de joven se le consideraba bajo por su edad, de adulto Napoleón medía alrededor de 1,69, lo que se consideraba una altura normal para los estándares de la época. Napoleón completó sus estudios en la famosa École Militaire de París, graduándose como oficial de artillería, siendo el primer estudiante nacido en Córcega en lograr esta hazaña. Con el estallido de la Revolución Francesa en 1789, las tensiones entre Francia y Córcega aumentaron considerablemente, por lo que Napoleón regresó rápidamente a su ciudad natal. Cumplía los 23 años Napoleón y se involucró en levantamientos militares, mostrándose como un ferviente nacionalista de Córcega y defendiendo los ideales de independencia de su patria, con el patriota Pasquale Paoli como principal mentor. La relación entre Napoleón y Paoli era problemática, ya que Paoli consideraba al difunto padre de Napoleón un traidor por haber abandonado su causa por la independencia de Córcega, y las diferencias políticas entre ambos se hicieron más y más polémicas a medida que Napoleón se aliaba con los ideales revolucionarios franceses. Como resultado de este destacamento, Napoleón resultó dañado durante un ataque francés destinado a invadir Cerdeña en 1792, recibiendo órdenes confusas durante la batalla y recibiendo la orden de retirarse de su posición, abandonando sus preciosos cañones en el campo de batalla. Las órdenes procedían de un oficial elegido por Paoli y la familia de Napoleón se convirtió en objeto de persecuciones políticas en Córcega, lo que tradujo en un ataque a la casa de los Bonapartes, que fue destruida en un incendio provocado. Napoleón y su familia se vieron obligados a huir a Córcega y trasladarse a la Francia continental, donde se instalaron en la ciudad de Tolón. Esto hirió profundamente a Napoleón y desarrolló un rencor contra Córcega y sus habitantes. También le motivó a cambiar definitivamente su nombre de bautismo a los 27 años, de Napoleone di Buonaparte, a la versión francesa del nombre, convirtiéndose en el famoso Napoleón Bonaparte. Hacia el año 1792, Francia se encontraba en una situación muy delicada. Varias potencias europeas como el Reino Unido, Austria, Prusia e Italia estaban en guerra con Francia, mientras que la Revolución Francesa desestabilizaba toda la estructura de la monarquía que gobernaba el país. Con la Revolución Francesa adquiriendo nuevos tintes políticos, la guerra civil se extiende por toda Francia entre diversas facciones políticas rivales. En medio de este caótico contexto, Napoleón se vio envuelto en una acción militar por parte del gobierno contra algunas ciudades rebeldes del sur de Francia. En 1793, Napoleón publicó un panfleto pro-republicano en el que defendía los ideales de la revolución. Las agudas palabras escritas por Napoleón acabaron llamando la atención de Maximilien Robespierre, el principal líder del partido jacobino.
Robespierre es famoso por haber sido uno de los gobernantes más emblemáticos y controvertidos de la historia. Sus ideales de igualdad, libertad y fraternidad verificados con el gobierno del terror que implantó en Francia. Su radicalismo se tradujo en varias acciones antidemocráticas, persecución y asesinato de opositores a su gobierno. El acercamiento a Robespierre fue muy beneficioso para Napoleón, que ahora estaba insertado en la política francesa, donde empezó a ganar cada vez más influencia en los asuntos de Estado. Durante el sitio de Tolón, que tuvo lugar en 1793, Napoleón fue nombrado comandante de artillería de las fuerzas republicanas. Su papel fue de gran importancia durante el conflicto, ya que formuló un plan para capturar una colina donde los cañones republicanos podrían dominar el puerto de la ciudad y obligar a los barcos británicos y españoles a retirarse. La victoria contra las tropas anglo-españolas y la toma de Tolón eleva el estatus de Napoleón al rango de general de brigada a la edad de 24 años. Unos meses más tarde, Napoleón fue enviado al mando de las tropas que operaban en la frontera con Italia durante la Primera Guerra de Coalición. Napoleón elaboró planes para atacar el reino de Cerdeña y condujo al ejército francés a la victoria en la batalla de Saordio en abril de 1794. A continuación, Napoleón y sus tropas libraron otras batallas en la región de los Alpes Marítimos, sometiendo a otras ciudades y pueblos enemigos. Pero un giro del destino sorprendió a Napoleón, ya que el líder jacobino Robespierre fue detenido por sus abusos de autoridad, condenado a muerte a la guillotina y ejecutado en una plaza pública el 28 de julio de 1794. La muerte de Robespierre y el surgimiento de un nuevo gobierno desencadenan una serie de persecuciones políticas en Francia y Napoleón es investigado por su asociación con los jacobinos y detenido y puesto bajo arresto domiciliario en la ciudad de Niza, en la costa sureste de Francia. Para escapar de esta situación, Napoleón escribió una carta en la que defendía la legitimidad de sus acciones y sus buenas intenciones para el futuro de Francia, y fue absuelto de todos los cargos y liberado el 20 de agosto de 1794. Durante el año 1795, la vida de Napoleón sufriría nuevos cambios. Comienza su noviazgo con la joven Désirée Clary, una pasión que le inspira una novela romántica titulada Clisson et Eugénie. Sobre un soldado y su amante, un claro paralelismo con la propia relación de Napoleón con Désirée. Pero si su vida amorosa iba bien, no podía decirse lo mismo de su carrera militar. El 15 de septiembre, Napoleón fue destituido de su cargo de general y se le suspendió la paga por su negativa a servir en la campaña de la Vendée. Se enfrentó a una situación financiera difícil y a unas perspectivas de carrera reducidas. Napoleón recuperó parte de su estatus social cuando, el 3 de octubre, los monárquicos de París se declararon en rebeldía contra la Convención Nacional. A Napoleón se le encargó el mando de las fuerzas para defender el Palacio de las Tullerías, tarea que cumplió con gran eficacia. El éxito de Napoleón le proporcionó una repentina fama, riqueza y el patrocinio del nuevo gobierno. Este nuevo desarrollo en la carrera de Napoleón fue acompañado por un nuevo romance en su vida, con la hermosa Joséphine de Beauharnais. Napoleón se enamoró perdidamente de Joséphine, hasta el punto de poner fin a su relación con Désirée mediante una carta. Napoleón y Joséphine se casaron el 9 de marzo de 1796. Solo 2 días después de su boda, Napoleón partió para una nueva campaña militar en Italia. Como era muy supersticioso, Napoleón creía que le guiaba una estrella de la suerte, que brillaba especialmente para él en el cielo, y que de alguna manera se manifestaba en su vida a través de su esposa Joséphine. Las convicciones de Napoleón lo hicieron cada vez más confiado e intrépido, avanzando rápidamente sus tropas en suelo italiano y obteniendo muchas victorias consecutivas. En solo 2 semanas, el reino de Cerdeña fue sometido y el norte de Italia quedó bajo dominio francés. Ahora quedaban los austríacos en el camino de Napoleón, pero ni siquiera los numerosos ejércitos del Sacro Imperio Romano Germánico pudieron hacer frente al avance francés. Fue durante este periodo cuando Napoleón comenzó a ganar la fama internacional. Su nombre se exaltó en toda Francia y los altos mandos militares de otros países temían su rápido ascenso, pero ni el propio Napoleón Bonaparte podía imaginar lo grande que llegaría a ser su historia.